Bien, en este video vamos a ver PSP2, planeando para obtener calidad. PSP2 introduce la planeación de calidad. Entonces, vamos a ver a diferencia de PSP1, que PSP nos introduce dos fases de revisiones personales, como son la fase de revisión de diseño, la fase de revisión de código. También nos guía hacia la construcción de listas de chequeos para revisar de acuerdo a unos parámetros o un estándar que nosotros hemos definido previamente. em, Cómo estamos implementando nuestro diseño, las clases, sus componentes, sus métodos o funciones, sus variables que cumplan con el estándar de codificación. También vamos a revisar los errores y empezamos a planear cuántos errores de los que hemos cometido actualmente eh, empezamos a eliminar de manera temprana dentro de las revisiones. Asimismo, vamos a estar definiendo la cantidad de líneas de código que podemos revisar en un intervalo de tiempo de una hora para hacer una buena revisión. Entonces, vamos a ir a la herramienta del Process Dashboard y vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Aquí me paro, le digo en la carpeta de nuestro proyecto actual, le digo agrégueme la plantilla de PSP2 y le vamos a poner por nombre ejercicio 3. Creamos esta carpeta, nos aseguramos de las fases que nos está introduciendo y podemos ver que ya tenemos unas fases que no teníamos antes, como son las fases de revisión de diseño, aquí aparece marcada, y también la fase de revisión de código. Son las dos nuevas fases al proceso que nos añade PSP. Nos vamos a archivo, le damos a dar guardar, ha sido guardado los cambios y cerramos. Y buscamos dentro de nuestro proyecto el ejercicio que vamos a trabajar con PSP2. Nuevamente, él arranca en la fase de planeación. Vamos entonces a mirar el script de planeación. Arrancamos la planeación, damos play, script de planeación. Planeación nos dice lo siguiente. Nos dice, igual que el anterior, que debemos tener la descripción del programa, del problema, perdón. Debemos tener el Project Plan Summary, el Size Estimating, el planeador de tareas y horario. Esto es cuando empezamos a manejar proyectos y empezamos a hacer el seguimiento desde el método del valor ganado. Los datos históricos de tiempo actuales y anteriores. A estas alturas podemos revisar esta información y ya el Process Dashboard nos está guardando una información acerca del tiempo de trabajo de cada ejercicio y de los tamaños eh, que han ocupado nuestros programas. Muy bien, entonces devolviéndonos a nuestro script de planeación con PSP2, revisamos y el Time Record Log. Ahorita nos dice el programa. Esta parte ya la hemos desarrollado, obtener los requerimientos, revisar que no haya ambigüedades, medir el programa. Recuerden que esta parte lo hicimos en el video anterior con PSP1 a través del diseño conceptual, utilizar el método proof y completar el Size Estimate Template y el Project Plan Summary. Después de tener esto nos dice que utilicemos el método proof para calcular el tamaño proyectado de nuestro proyecto y el tiempo que según el método proof estimaría que nosotros desarrollemos. Y si estamos trabajando las tareas, un calendario y las tareas repartidas dentro del calendario, entonces utilizamos el planear. Vamos a mirar un poquito. Dice que escogamos un nombre para esta plantilla. Podríamos mirar, digámosle, calendario, ejercicio E3. Y me dice que cree el calendario. Y él ya me creó aquí un calendario de acuerdo al proyecto para hacer el seguimiento con el método del valor ganado. Entonces, ahorita no vamos a explicar el método del valor ganado porque recuerden que el propósito de estos videos es mirar el manejo de PSP de manera básica. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. El método del valor ganado de tareas calendario
y completar el Project Plan Summary. Perdón, estamos aquí, tareas calendario. Mirar los defectos, estimación de defectos. Eh, Miren lo que nos dice aquí. Aquí nos dice que el Process Dashboard automáticamente va, de acuerdo a los datos anteriores, estimar los defectos que nosotros vamos a insertar y también las fases en donde los vamos a corregir. Él lo dice que lo usa automáticamente. Nosotros cuando trabajamos con la herramienta oficial del CI, debemos hacer los ajustes. De hecho, que el Process Dashboard nos permite hacer ajustes a la planeación de los defectos. Vamos entonces a empezar en esta planeación. Vamos a decir que ya tenemos un diseño conceptual y vamos a usar el método proof. Entonces, para esto necesitamos irnos al Size Estimating Template y empezamos. Entonces, vamos a irnos al Size Estimating Template de este programa. Nos dice que para este programa vamos a usar como base el programa 2. El programa 2, digamos que ese programa 2 tiene una base de 150 líneas de código, que a ese estimemos borrarle 35, que le vamos a modificar 25 líneas y que le vamos a agregar un total de 32 líneas. Y digamos que para nuestro nuevo programa vamos a agregar dos partes. Vamos a decir que vamos a agregar el cálculo de vamos a inventarnos una clase, el cálculo de los diferenciales. Vamos a decir que es de tipo cálculo, que va a tener dos métodos y que el método va a ser un tamaño grande. Y en el reuso podemos decir que vamos a reusar de la clase anterior. Vemos que vamos a reusar, por ejemplo, estas clases, lo que es leer ficheros y el método de la desviación estándar. Digamos que vamos a reusar la parte de leer ficheros. Podemos decir, recuerden que estos valores son hipotéticos, que tiene 54 líneas de código y decimos que vamos a agregar una nueva parte. Esta la llamamos el cálculo de la desviación estándar. Cálculo desviación estándar. Me quedo siempre con minúscula. Voy a corregirlo aquí. Estándar. Muy bien. Y puedo decir que este programa que voy a reusar tiene 46 líneas. Esta clase, perdón, que voy a reusar tiene 46 líneas. Muy bien. Él nos dice que nos estima, entonces, que nuestro programa va a tener 106 líneas de código. Ahorita vamos a utilizar el ayudante, el Proof Wizard de la herramienta. Y nuevamente me da la bienvenida. Me dice que verifique el tamaño estimado del proxy. Según él me dice que este programa mide 106 líneas de código. Yo reviso aquí de acuerdo a los datos que he ingresado. Sí, efectivamente, nuestro proxy estimado sería de 106 líneas de código. Le digo continuar. Como este programa no tiene los datos suficientes de tamaño estimado y de log agregadas y modificadas, debo omitirlo y dejo el tamaño del programa anterior. Entonces le doy continuar. Entonces recuerde que según el método proof, como ya tengo datos anteriores, ya tengo eh, una base de datos al menos de un programa realizado, me dice que debo utilizar el método C. La herramienta Process me lo parte en dos métodos, el método proof C2 y el C1. Para fines prácticos nosotros vamos a tomar el método C2 en la estimación de tamaño. Listo, le vamos a dar continuar y me dice que para el tiempo. También para la estimación de tiempo, él estima que me gaste este tiempo 1.99 horas.
en desarrollar este programa. Entonces vamos a escogerlo. En el punto 99 horas, le doy abajo continuar. Muy bien. Ya el ayudante me ayudó. Este ayudante me facilitó el cálculo del método que voy a implementar para medir tamaño y tiempo. Entonces, estos son los resultados. Él dice que este proyecto va a requerir aproximadamente 120 líneas de código nuevas y cambiadas y me va a tardar casi 2 horas en desarrollarlo. ¿Listo? Vamos a darle finalizar aquí al ayudante y en efecto ya me aparecen los datos registrados como tal en el Size Estimating Template. Si yo reviso el otro formato, que es el Project Plan Summary, deben ya aparecer los datos registrados. Vamos a revisarlo para este programa. Muy bien, aquí me aparecen los datos registrados planeados para este proyecto. Aquí miramos el tamaño del programa para este planeado. Dice los 120 minutos que me voy a estimar y el tiempo en las fases. Dice que más o menos, según mis datos estadísticos, voy a gastarme 15 minutos en la fase de planeación, 25 en diseño, en las fases de revisión de diseño y de codificación. Recuerden que estas son las fases añadidas nuevas. Él no tiene datos anteriores. En la fase de revisión de codificación, dice que en codificación me gastaría unos 50 minutos, en pruebas 16 minutos y en postmortem. Estos datos los está sacando estadísticamente de acuerdo al porcentaje que él ha visto de los programas que he realizado con anterioridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar a la parte de revisión de diseño eh, un valor aproximado a la mitad o un poquito más de la mitad de lo que me va a gastar en diseño. Entonces, para esto debo cambiar este dato que aparece aquí. Es decir, voy a decirle quite la opción de solo lectura y déjemelo como un campo que pueda editar. Entonces me aparece listo. Ahorita voy a decirle que en revisión de código voy a gastarme en la mitad, más un poquito, 13 minutos. Y también en codificación voy a decirle que me voy a gastar después de la revisión de código 30 minutos revisando. Voy a disminuir el tiempo de las pruebas un poquito, porque el hecho de hacer corrección de errores me tiene que llevar a disminuir el tiempo de realización de las pruebas. Voy a decirle que en realidad me va a gastar 10 minutos en hacer las pruebas. Listo. Estos datos ya han sido guardados aquí en el programa. Entonces continúo a mirar la parte de efectos inyectados. Él me está estimando que en diseño voy a insertar 2,78 errores y en codificación 1,39 errores para un total de 4,17 errores. Y también él me está estimando que yo voy a remover en las fases de codificación. Me dice que en revisión de diseño no tiene datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él me está diciendo que voy a inyectar 2,78 errores. Debo proponerme la meta de eliminar el 70% de los errores de diseño en la fase de revisión de diseño. Entonces, tengo que venirme aquí en la parte de remoción de efectos y aquí en la fase de revisión de diseño decir no, aquí voy a eliminar realmente 2,78, perdón, el 70% de 2,78. Tendríamos que sacar nuestra calculadora y, hacer el ejercicio. Calculadora, vamos a decir otra vez 2,78. Ahorita multiplico por el 70%, no me va a complicar, 0,7. 1,946 errores. Voy a decirle al programa que voy a eliminar
1,946 errores. Entonces debo quitarle la opción de solo lectura. Le doy a aceptar a las opciones de prevención que él me da. Entonces aquí recuerdo la calculadora. 1,946. Aquí digo que voy a eliminar 1,946 errores y se me va a pasar aquí un porcentaje que es el 30%. Voy a volverme aquí a la parte de inyección de defectos. Me dice que en codificación estaría insertando 1,39 errores. Entonces yo me devuelvo a la parte de remoción. En la parte de codificación voy a habilitar aquí la parte de remoción nuevamente. Entonces dijimos que en la parte de revisión de diseño íbamos a eliminar el 70% de lo que nos gastamos en codificación. De este 2,78 vamos a eliminar en revisión de diseño el 70% equivalente al 1,95%. Vamos a darle aquí aceptar para que él me habilite los campos como editables y entonces a este hacemos la siguiente operación: 2,78, que son los errores, 2,78. Ahora lo multiplicamos por el 0,7, nos dio esto, 1,95. Entonces sería 2,78 menos 1,95. Esto me dice que aquí en codificación yo estaría removiendo 0,83 errores. Pero recuerden que de la fase anterior, de la fase de inyección, él me está diciendo que yo está insertando en esta fase 1,39 errores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que es 1,39 errores los que estamos insertando en la fase de codificación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle al resultado. Aquí nos da un total de 0,83 errores. Vamos a corregir aquí. Ahora, le sumamos lo que insertamos en la fase de codificación, que es 1,39 errores, y me da un total de 222. Multiplicamos por el 70% y me dice que aquí en la fase de codificación yo estaría corrigiendo un total de 1,55 errores. Entonces, aquí yo corregiría 1,55 errores. Perdón, aquí sería mi fase de revisión de código. ,55 errores. Y en la fase de compilación no corregimos, pero en la fase de pruebas. Ya en la fase de pruebas, pues lo que necesito añadirle es lo que me resta. En este caso, el 70% de 2,22 me dio 1,5. ¿Dónde es que está? Aquí nuevamente recuperamos ese valor, 1,5, y le restamos el 2,22 errores que quedan pendientes y me dice que aquí vamos a corregir en total 0,66.6, 0,67 errores. En pruebas vamos a corregir 0,67 errores. Listo. Aquí ya estamos planeando la remoción de errores como nos sugiere PSP. Revisando y planeando corregir un 70% de los errores en revisiones tempranas tanto a nivel de diseño como a nivel de código. Bueno, aquí ya hemos terminado con esta fase de la revisión de los errores. Vamos a volver al script de planeación. Utilizamos el método prop para calcular el tamaño y el tiempo, ya lo hicimos, y completamos el size estimating template con los errores, ¿cierto?
Ahorita, ¿qué nos resta? Dice que una vez hecho esto, eh, ya debemos tener listo eh, los requerimientos, el diseño conceptual del programa, el completado el Size Estimating Template, ya lo tenemos. Si estamos trabajando con tareas calendario, tenerlo realizado, el Project Plan Summary realizado con los datos de efectos y el tamaño del programa y el Time Record Log listo. Muy bien, entonces una vez tenemos todo esto listo, vamos a finalizar la parte de planeación. Aquí me aparece en rojo, ustedes alcanzan a ver, él me está diciendo que ya aquí cometí un error, o un error no, ya que el tiempo que había estimado se me está pasando de la fase de planeación, por eso me dice que está en rojo en este campo. Muy bien, entonces voy a decirle al que finalice ya la parte de planeación. Ha sido finalizada. Y seguimos el trabajo tal cual como lo hemos hecho con diseño, las revisiones de diseño. Para la revisión de diseño vamos a tener en cuenta la utilización de los estándares. Recuerden que habíamos realizado un estándar de codificación, que lo vimos en el video anterior, y vamos a utilizar eh, un checklist para revisar el código y la revisión del diseño. Entonces en el diseño vamos a revisar cómo estamos nombrando las clases, si la función describe el nombre, por ejemplo, las propiedades que tiene la clase, si corresponde al dato para el cual fueron diseñadas, los valores de retorno, si están retornando el valor adecuado, los procesos, si tienen un flujo de actividades que soporte el diseño, si hay mecanismos de interacción con el usuario, si para cuando se presente un error, si él me está dando la información acerca de los errores que se han introducido. En la parte de la trazabilidad, si los componentes diseñados suplen la necesidad o si por el contrario estoy diseñando componentes que no me están supliendo la necesidad. Y la seguridad, si necesitamos, por ejemplo, accesos a logins o un acceso a un sitio remoto, si estamos implementando la seguridad adecuada para estas funciones. Asimismo, la revisión de código. Vamos a revisar cómo estamos codificando. eh, si las clases inician con el nombre indicado, cómo estamos haciendo la documentación, si cumplen la trazabilidad, la seguridad, todo esto vamos a hacerlo. Al comienzo parece algo muy tedioso y que nos va a añadir mucho tiempo, pero a la final, cuando estemos más avanzaditos, hayamos trabajado más los programas siguiendo este proceso, nos vamos a dar cuenta de las ventajas que tiene seguir este modelo de revisiones tempranas de código y del diseño. Muy bien, entonces eh, vamos de nuevo aquí en la parte de revisión del diseño. Podemos decir que ya pasamos a codificación, la revisión de codificación como lo estábamos implementando y la compilación. Seguimos la parte de compilación, pruebas y pasamos a postmortem. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estemos en postmortem? En postmortem, vamos a revisar el script de postmortem. Nos dice que ya hemos cumplido todos los requerimientos. La descripción del programa, Project Plan Summary, tareas, test de reporte, revisión de diseño, revisión de codificación, de efectos. Nos dice primero, miremos los defectos, ¿cierto? Defectos que podamos haber eh, cometido y asegurarnos de que los hayamos registrado. Revisar los datos, de que los datos correspondan y sean datos eh, lógicos que hayamos insertado acerca de la recolección de errores, acerca de eh, los tamaños de los programas. Dice, cuente el tamaño del programa. A estas alturas pues ya hemos realizado el programa, medimos el total de líneas. En el video anterior explicamos cómo medir las líneas agregadas, modificadas del programa utilizando la herramienta del IDE. Entramos este dato en el Size Estimating Template
determinamos el tamaño total del programa y miramos estos datos en el Project Plan Summary. Recuerden que esto lo hicimos en el video anterior, lo pueden revisar. Revisamos el tiempo para mirar si pronto se nos olvidó haber incluido algo de tiempo y nos dice que también un criterio de salida bueno es que hayamos probado los programas conforme a los estándares de codificación, que hayamos revisado y tengamos completo el checklist de revisión de diseño y de código, que hayamos realizado los reportes. Recuerden que también en el video anterior mostramos cómo hacer los reportes y que tengamos completado el Project Plan Summary, eh, las propuestas de cambios al proceso, los PIPs, eh, los tiempos y los defectos. Esto lo hicimos también en el video anterior. Entonces, ahorita lo que vamos a proceder es a revisar los datos obtenidos del programa que realizamos.